Bueno, muy bien, vamos a continuar en esta clase y vamos a ver un poquito la disposición de las ventanas y todas las herramientas que tenemos adentro del entorno como para manejarnos con la base de datos. Fíjense, todos estos paneles que tenemos aquí los podemos acomodar a nuestro gusto. Por ejemplo, si agarro la ventana Solution Explorer, si el panel lo muevo así con el mouse, lo arrastro y lo puedo colocar aquí a la izquierda. Fíjense que si me paro sobre el icono que tiene como una ventanita con una flecha hacia la izquierda, se pinta de azul. Eso quiere decir que en esa posición va a colocar ese panel. ¿Sí? Suelto el botón del mouse, lo suelto y allí coloca el panel del Solution Explorer. Lo mismo puedo hacer, por ejemplo, con el Object Explorer. Hago clic sobre el panel, lo muevo y si quiero lo puedo colocar aquí abajo. Fíjense cómo se pinta de azul, suelto y ahí queda el Object Explorer. ¿Sí? Y aquí en el centro puedo tener todas las consultas. Ahora si yo quisiese que la ventana principal de las consultas me ocupe hacia abajo, entonces lo que tengo que hacer es seleccionar el panel del Object Explorer y irme por ejemplo a esta opción de aquí abajo para que se coloque dividido en la primera columna. ¿Sí? Suelto allí. Muy bien, ahí está. Fíjense que me ocupa en la primera columna estos dos paneles y en el medio, en el centro, tengo el panel de los scripts. Con lo cual yo tengo la ventana de resultados y tengo la ventana de script ocupando todo el centro de la ventana. Ahora bien, ¿qué pasa si a mí esta disposición no me gusta? Quiero volver a la disposición original. Bueno, no hay ningún problema. Me voy al menú Windows y voy a la opción Reset Windows Layout. Si hago clic allí y fíjense, me dice que se va a restaurar la disposición por defecto, le digo que sí y ya está. ¿Sí? Esta es la disposición por defecto que aparece cuando abrimos por primera vez Management Studio. Si por ejemplo yo cierro el panel del Object Explorer, ¿sí? Y después no sé cómo abrirlo, bueno, puedo ir al menú View, ¿sí? Y voy a ver que el primer elemento es Object Explorer, ¿sí? Hago clic allí o directamente presiono F8, ¿sí? Cualquiera de las opciones que más nos guste. Si quiero abrir el panel de solución, tengo que presionar la tecla Control Alt y la tecla L, ¿sí? Y eso me va a mostrar el panel de Solution Explorer. Muy bien. Vamos a cerrar este script. Bueno, en el menú File, como ya estuvimos viendo, tenemos la opción de abrir una solución, de cerrar una solución. Tenemos opciones de guardado, ¿sí? Save, Save As, también para guardar un archivo como y para abrir recientes proyectos y soluciones desde el menú, ¿sí? Después tenemos el menú Edit, ¿sí? Que nos sirve para copiar, cortar, pegar todas las funciones básicas de Windows para el manejo de texto. Tenemos el menú View donde nos permite mostrar los diferentes paneles que tenemos disponibles en el entorno. Tenemos el menú Query que nos va a servir para ir ejecutando nuestras consultas y demás temas para debuguear consultas también. Tenemos el menú Project, ¿sí? Que nos sirve para agregar distintos elementos a un proyecto, nuevas conexiones, todo lo mismo que estuvimos viendo en el panel de Solution Explorer lo tenemos aquí. Tenemos el menú Tools que nos va a abrir diferentes herramientas dentro de Management Studio y tenemos la opción Windows, ¿sí? Que nos permite resetear el layout de Windows al valor por default o realizar distintas operaciones con las ventanas del entorno. Entonces, lo que tenemos después son los iconos del menú. Tenemos todas las mismas herramientas que tenemos en el menú, las tenemos disponibles en los iconos y algunas no están, pero bueno, están las más importantes. Tenemos el botón de guardar el archivo, ¿sí? Tenemos el botón de guardar todo, tenemos New Query, tenemos cortar, pegar, todas las opciones de edición, ¿sí? Y aquí abajo tenemos otras más interesantes que son la base de datos en la que estoy trabajando actualmente. En este caso estoy sobre la master. Tenemos el botón ejecutar
que es lo mismo que vimos anteriormente cuando ejecuté la consulta con F5. Tenemos el botón parse, ¿sí? Que lo que hace esto es decirnos si la consulta está correctamente escrita, ¿sí? Distinto a ejecutar, lo que hace esto es decirnos si la consulta no tiene errores en la escritura. Fíjense que si presiono aquí, vamos a presionar, y me dice comandos completados correctamente. Pero en realidad no ejecutó la consulta, sino que lo que me está diciendo es que esto no tiene errores. Fíjense, por ejemplo, si yo aquí le coloco un error, le coloco doble comilla, esto me va a arrojar un error, ¿sí? Presiono el botón parse y fíjense que me dice un close quotation mark after character string hola. ¿Sí? Fíjense que me está diciendo que hay un error aquí, pero en realidad esta consulta no la ejecutó, sino que hizo un testeo de posibles errores. Es lo mismo que presionar control F5. Muy bien, tenemos algunas opciones más de ejecución y estas opciones de comentar código e indentar código también que nos van a ser muy útiles. Fíjense, nosotros por ejemplo, si tenemos varias líneas de código, vamos a hacer un copiado para obtener varias líneas. Fíjense, seleccionamos todas y vamos a presionar este icono que significa comentar todas las líneas, ¿sí? Fíjense cómo comenta todo, aparece todo de color verde, porque estas líneas están comentadas y no se van a ejecutar en nuestro script, ¿sí? El hecho de que estén comentadas hace que el motor SQL las omita, ¿sí? Muy bien. Y otra opción disponible que tenemos es la de indentar texto. Si yo selecciono aquí, por ejemplo, y presiono esta opción, ¿sí? Para que incremente una indentación. Fíjense lo que me hace, me lo corre hacia la derecha. Si presiono otra vez, me lo hace una vez más. Es equivalente a presionar la tecla Tab, el tabulador, para ir indentando el código. Esto es muy importante para mantener un código ordenado en nuestros desarrollos. Y si quiero ir hacia atrás, puedo ir con este botón que está aquí, que dice Decrease Indent. Hago clic allí, o es lo mismo que presionar Shift Tab, ¿sí? Que es el proceso inverso. Fíjense, con tabulador me voy hacia el costado. Con Shift Tab vuelvo a las posiciones originales en las que me he movido. Bueno, muy bien, estas son las características básicas que nos van a servir para operar con el entorno. A medida que vayamos avanzando, vamos a ir viendo más particularidades del entorno, pero para comenzar esto es un buen inicio. Así que terminamos aquí y vamos a continuar con la siguiente clase.